10 aperonia, 10 aperonia. Solo 2 caben. Me subí pensando que eran pasajeros y resultó que no. Ellos me tomaron por el pelo, me pusieron una pistola en la cabeza, me llevaron a un lugar desolado y ahí fue donde me quitaron mis cosas, me quitaron mi dinero. Y yo creo que no solo a mí me ha pasado, sino a varias personas. Y ha estado pasando también en las aplicaciones, que tanto uno de pasajero como los pilotos han tenido complicaciones con eso. Pero nosotros como pilotos también corremos riesgo, ¿verdad? Porque a veces la persona que pide el viaje es el delincuente y roba el vehículo, le roba a la persona, ¿verdad? Entonces, pues hay peligro para ambas personas. Sí, el secuestro express es aquella privación de libertad que sufre una persona, ¿verdad? Por parte de algunos victimarios, personas que se dedican a delinquir. Porque el objetivo, pues, es el robo en taxis y Uber no autorizados, o sea, transporte no autorizado, pero aprovechando las circunstancias que eran mujeres o que iban solas, pues las agredían sexualmente. Hay aplicaciones de banca virtual donde se pueden gestionar extrafinanciamientos o préstamos. Entonces, en algunos casos obligan a las víctimas a gestionar un préstamo por cantidades que van de 10,000 quetzales para arriba y entonces luego realizan una transferencia. Hace un par de años conocimos parte de una situación. Sin embargo, el aumento en los casos ha hecho que hoy retomemos el tema y acá se lo presentamos. Buenas noches, bienvenidos a Expedientes. Las modalidades del secuestro han variado. En dónde suceden, quiénes lo realizan y qué los motiva a hacer estas cosas es parte de lo que le presentamos en la siguiente nota. Hace unos años le mostrábamos cómo este fenómeno ocurría en las calles, afectando a personas que se encontraban inesperadamente atrapados y a punto de vivir una experiencia que los marcaría para siempre. Para contar esta historia, conoceremos a Carlos y Mónica. Claro, no son sus nombres reales. Esto por las represalias y el temor a ser reconocidos por las personas de quienes fueron víctimas. Yo solo recuerdo que ese día fue un gran día de éxitos, realmente salí a un compromiso para celebrar, un compromiso para, de hecho, celebrar ciertas cosas buenas que pasaron. ¿Y por qué comento esto? Porque realmente eso fue muy importante para lo que sucedió después de este acontecimiento que la verdad me cambió la vida. Pues pasó que nos hemos subido y sí le he dicho al piloto dónde estaba que me dejara y fue tan rápido todo que, te soy sincera, yo no sé en qué momento, cuando sentí tenía un tipo a la par, otro estaba al lado de mi amigo y enfrente uno con una pistola. Se suben dos tipos, yo iba con una amiga para acompañarla a dejar a su casa y luego yo irme a mi casa la persona agarra un lugar, toma un lugar que no era el correcto. Mi amiga le dice, mire, va mal, ya se pasó una cuadra, etcétera. Y el hombre, señorita, voy bien. Se quiso corregir. A las pocas cuadras pararon y en cuestión de un segundo, porque todo lo tienen, es el nuevo modus operandi de este bueno, no nuevo, sino crimen organizado. Ya todo lo tenían táctico y estratégicamente hecho conjunto a la persona que iba manejando el vehículo. Yo soy un poco, no sé, a veces no expreso mis sentimientos y soy como que todo
no me importa, pero sí estaba asustada obviamente, pero no quería como aparentarlo. Entonces yo así como, dame tus cosas, y yo como, vaso, agarró mi bolsa, empezó a revisarlo, el que estaba adelante y revisó todo y ya el que estaba al lado fue como, ¿y tu teléfono? Y yo le digo, no tengo, y si lo tengo, entonces me lo encuentra y me golpea, por mentirosa. Luego pues me pide el PIN de mis tarjetas y yo estaba dándoles un número que honestamente no sé si era correcto o no, pero solo pues me las han quitado y después eso estaba asfixiándome y yo no sé por qué, porque ya me habían quitado las cosas y no era necesario eso, ¿no? Entonces, pues yo estaba como, dije, en este momento ya yo sentía, y yo solo recuerdo que pensé en mi mamá, pues es la única persona que me importa. Si fuese un robo de robarte, mire, no tiene que tardar ni siquiera 5 minutos, es un robo rápido. Esto estuvimos prácticamente más de 1 hora secuestrados, ¿no? Imagine por un momento realizar un viaje en una plataforma segura, un taxi o un servicio de transporte no autorizado y en el trayecto tener que perder sus pertenencias, incluso endeudarse para sobrevivir. Sí, el secuestro express es aquella privación de libertad que sufre una persona, ¿verdad? Por parte de algunos victimarios, personas que se dedican a delinquir, en la cual se le priva la libertad a la persona a cambio de algún tipo de canje o rescate alguno. Y es express porque el tiempo es menor, ¿verdad? Puede conllevar desde 1 minuto hasta 10, 15 o 30 minutos, dependiendo de lo que el victimario esté exigiendo, ¿verdad? Contrario al secuestro como tal, hemos detectado a través de este fenómeno criminal que la forma de operar de los victimarios es ir circulando en un taxi pirata, un vehículo que esté dando ese servicio colectivo de transporte. Puede ser incluso un driver o Uber, que hemos tenido casos en este tipo de fenómeno. Y lo que sucede es que cuando están circulando hacen la seña de que van trasladando a alguna persona, van trasladando esos viajes colectivos, y la persona, su usuaria del mismo, se ingresa al vehículo y ya cuadras más adelante le indican, bueno, esto es un asalto, esto es un robo o esto es un secuestro y lo que queremos es esto, ¿verdad? Hay una condición para poder recobrar su libertad. En su momento han sido incluso amarradas, ¿verdad? De manos a las víctimas mientras se trata de agenciarse de dinero los victimarios. Han sido también objeto de golpes y hay otros delitos conexos que se dan en este tipo de fenómeno criminal, como por ejemplo las violaciones, ¿verdad? Sexuales, que son víctimas de las mujeres, e incluso hemos tenido casos donde hombres han sido también víctimas de este tipo de delitos, y también hemos tenido casos en los cuales se recobra la libertad a cambio de un dinero en efectivo directamente, ¿verdad? Obviamente es un tipo de fenómeno que es bastante complejo, ¿verdad? Porque hay varias personas que se inmiscuyen en el delito, ¿verdad? Empezamos a ver que habían habido 226 casos similares, pero no vinculados necesariamente a violaciones y agresiones sexuales. Pero sí habían algunos casos de agresiones y violaciones, porque el objetivo pues es el robo en taxis y Uber no autorizados, o sea, transporte no autorizado, pero aprovechando las circunstancias que eran mujeres o que iban solas, pues las agredían sexualmente o las violaban, incluso cuando no tenían recursos o dinero que dar. Fue muy grave cuando lo vimos, porque el objetivo primario es el robo, ¿verdad? O las tarjetas se los llevan a los cajeros a sacar efectivo, pero el otro componente es que aprovechan la oportunidad y las agreden, violentándolas sexualmente o en el peor de los casos, violación. Porque a los hombres los despojan de su dinero, también los llevan a los cajeros, ¿verdad? Han habido algunos componentes donde han perdido la vida, ¿verdad? Derivado del producto o el químico que les puedan dar. Por eso es importante que no acepten ningún tipo de bebidas, ni alcohol, ni gel,
ningún componente de esa naturaleza ni dulces, porque se ha comprobado que en estos componentes para drogarles iba un componente químico para drogar. Hemos tenido en menor incidencia la víctima hombre, ¿verdad? Sin embargo, han tenido la valentía de poder denunciar y poder declarar cuál fue el objeto de esa situación delictiva, ¿verdad? Han tenido en todos casos agresiones sexuales en las cuales se les toca alguna parte íntima de la persona, pero ha podido desenvolverse a la hora de tomar una declaración testimonial y poder abordarlo también ante un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Un juzgado como tal, en la cual pues vamos a aportar esos elementos de investigación y de prueba, y que los que están ya de hoy por hoy en situaciones de un proceso penal pues están con evidencia alguna en contra de esas personas, ¿verdad? Porque hemos identificado que ha habido una evolución. Siempre dentro de los dispositivos que se roban con mayor frecuencia está por mucho el equipo terminal móvil, es decir, el celular. Sin embargo, hoy en día la finalidad principal no es robar el teléfono, sino obligar a la víctima a ingresar a la información que contiene en su dispositivo móvil, principalmente por el tema de la banca virtual. Entonces, en ese tipo de casos es donde se consuma el secuestro, porque en estos casos se produce cuando la víctima regularmente no lleva consigo bienes de valor. Entonces ya la amenazan y le dicen, bueno, no traes dinero, entonces necesitamos que entres a tu banca virtual, y ahí pueden ocurrir tres cosas. Uno, que la víctima sí tenga dinero en su banca virtual, entonces la obligan a transferir una cantidad de dinero. Una segunda posibilidad es que la víctima no cuente con el dinero en su banca virtual, entonces la obligan a llamar a sus familiares o a sus amigos, le dicen que diga que tuvo un percance de tránsito o algo para que solicite una transferencia. Y en una tercera posibilidad hay aplicaciones de banca virtual donde se pueden gestionar extrafinanciamientos o préstamos. Inicialmente el fenómeno empezó con el tema de taxis, y en el tema de taxis identificamos dos modos de operar. Una es cuando el piloto directamente amenaza a la víctima para pedirle sus pertenencias. Esa fue como la modalidad inicial, solamente el piloto. Después empezamos a ver que la incidencia se registra más en taxis que pueden ser autorizados o no, pero la característica principal es que brindan un servicio colectivo. El servicio colectivo tiene una incidencia del 99% de los hechos que se cometen en taxis. Entonces, la mayoría de hechos es donde viajan varias personas al interior de un vehículo. Y en esta segunda modalidad, algo que resalta es que las víctimas, regularmente mujeres, indican en la denuncia que ellas se subieron al taxi porque vieron a varios pasajeros. Incluso hay denuncias donde todos los otros pasajeros eran mujeres y dice, yo como vi solamente mujeres en el vehículo, me dio confianza, me subí, y ya en el trayecto son las mismas mujeres quienes las amenazan y les obligan a entregar sus pertenencias. También otra situación importante que hemos identificado es que el fenómeno está mutando. Hasta el año pasado no se habían registrado hechos en vehículos tipo motocicleta, porque también las plataformas no solamente funcionan con vehículos automóviles, sino también hay servicio de motocicletas. Esto está ocurriendo, y quienes lo hacen, al parecer ahora, buscan más de lo que en un inicio arrebataban. Las zonas en las cuales hemos detectado mayor incidencia criminal de este fenómeno es en zona 7, zona 11, zona 10 y zona 12. Las cuales son las zonas más recurrentes de este tipo de hecho delictivo. ¿Cuál es el fenómeno? Es cuando, por ejemplo, hay conciertos o donde hay actividades en más, en las cuales, pues obviamente, después de terminar una actividad, se requiere el servicio colectivo, y es cuando ya aprovechan los victimarios, aparte de ese supuesto ofrecimiento, empiezan entonces a hacer ese hecho delictivo del secuestro, el robo y algunas violaciones en algunos casos, ¿verdad? Horarios específicos siempre son entre las horas de la tarde-noche, ¿verdad? Y en horarios entre las 9 de la mañana a 12 del mediodía, que son los horarios donde ya la gente pues ya están sus trabajos, y únicamente son las personas que trabajan de destino a otro destino los que hacen ese uso de este servicio.
El grupo pues, más afectado es el de mujeres, el 42% de los hechos refieren víctimas mujeres. También algo que es importante mencionar es que hay casos del 30% de los casos que se encontraban tanto un hombre como una mujer al momento de los hechos. Entonces tampoco es un fenómeno que se dé solamente en contra de mujeres que viajan solas, sino también en parejas. El 30% de hechos, le mencionaba, involucra víctimas de ambos sexos y en un 27% de los casos las víctimas han sido hombres. Pues uno de los componentes importantes es que denuncien. ¿Hay algún componente importante? Primero, que tomen un vehículo autorizado. Esos son más seguros. Segundo, si cambian de ruta, que no es la ruta que la lleva al lugar donde va a ser su destino, hombre o mujer, se logre bajar del transporte. No aceptar bebidas, dulces o cualquier otro, ni gel, ni cualquier otro tipo, porque hasta jugo B8 les estaban ofreciendo a algunos varones. Eso tampoco hay que aceptarlo. Tomarle fotografía a la placa y compartir con un familiar conocido, porque como les despojan de los celulares para que esa persona pueda proporcionar esta información. Expedientes. Desolación, impotencia y miedo son algunas de las secuelas que quedan en las personas que han vivido un secuestro express. Imagine que posterior a esto tiene que retomar su vida y volver a abordar un vehículo como este. A continuación, veamos de qué es lo que le hablamos. Los secuestros express son un fenómeno que solo ocurre en las grandes ciudades. Un problema que originalmente inició dentro de taxis y transporte no autorizado. El caso es que actualmente este se ha extendido hasta las aplicaciones que en su momento fueron seguras. Lo que me sucedió fue que estaba esperando transporte para ir a mi trabajo y allá en donde yo vivo hay muchos taxis colectivos. Abordé uno de ellos y ya venía lleno, solo un pasajero hacía falta. Me subí pensando que eran pasajeros y resultó que no. Ellos me tomaron por el pelo, me pusieron una pistola en la cabeza, me llevaron a un lugar desolado y ahí fue donde me quitaron mis cosas, me quitaron mi dinero, me quitaron todas mis cosas y me dejaron en un lugar muy desolado, peligroso. Y yo creo que no solo a mí me ha pasado, sino a varias personas. Y ha estado pasando también en las aplicaciones, que tanto uno de pasajero como los pilotos han tenido complicaciones con eso. Tal parece que en la calle nadie está seguro. Este es el relato de una mujer que tuvo que pasar varios minutos retenida en contra de su voluntad. Su testimonio es uno de los momentos que más se repiten durante estos traslados del miedo. Era más o menos las 11 de la mañana, iba a mi trabajo. Y yo confiaba, me subí, pero resulta que no eran pasajeros y fue cuando pasó todo eso de que me amenazaron de muerte y quitándome todas mis cosas. ¿Por qué decidiste abordarlo? Porque lamentablemente no hay mucho transporte
Uno a veces por el tiempo aborda esa clase de transporte. Y lamentablemente ese día me tocó. Yo ya me subió bastantes veces, pero la verdad es que era la primera vez que, como yo siempre estaba confiada, dije, solo un pasajero hace falta, entonces me subí porque así se iba más rápido al trabajo. Pero no, tuve la mala suerte de que no eran pasajeros y me asaltaron. En ese momento pues te subes, ibas a tu trabajo, pero ¿qué fue o cuál fue el momento donde dijiste algo está pasando aquí? Cuando me di cuenta es porque no siguió la ruta normal, sino que agarró para otra dirección. Cuando yo empecé a ver, uno de los tipos me abrazó y me agarró del pelo, me puso una pistola en la cabeza. Y es donde me empezaron a hacer un montón de preguntas y todo. Me quitaron mi cartera y empezaron a revisar qué era lo que yo llevaba, mis cosas, todo. Y ahí fue donde me quitaron. Pero mientras estaba pasando esto, me llevaron a un lugar desolado. Eran 4 personas. En ese momento no pensabas a dónde ibas, sino que cómo ibas a hacer para yo pidiéndole a Dios de poderme bajar de ese taxi y bien, pues, que no me fuera a pasar nada. Y sí, me jalaron del pelo, me forcejé con ellos porque la verdad que yo les dije que tal vez se habían equivocado de persona y no, ellos a eso se dedican, a asaltar a las personas. ¿Qué te preguntaban? ¿Dónde trabajaba? Que si tenía hijos, si tenía esposo. Y yo les dije y me dijeron que no les importaba, que lo que ellos querían era lo que yo tenía en la cartera en ese momento. Me quitaron mi teléfono, mi dinero, cosas que yo tenía en la cartera. Me comentabas que era una fecha de pago incluso. Era un asueto, era fecha de pago. Y lamentablemente yo acababa de sacar dinero del banco y se llevaron mi dinero. Yo sentí eterno el viaje hasta donde ellos me llevaron, que fue más o menos en un lugar de la zona 5 que conecta con la zona 1. Y ahí es bien desolado y peligroso. ¿Cuánto tiempo duró este viaje? ¿Cuánto crees tú que duró este momento desde que te subes hasta que termina y te roban todas tus pertenencias? Yo calculo que fueron como 15 minutos, si mucho, 20, en lo que me tardé ahí y todo. Entonces para yo bajar me amenazaron, me dijeron que no volteara a ver el carro, me tiraron mis cosas por la ventana y que si yo hacía un movimiento o algo, entonces ellos me iban a matar. ¿Y eso a la plena luz del día? Sí, eran como las 11:30 de la mañana. Y como era suelto, no había mucha gente en la calle. Y donde ellos me dejaron estaba más desolado. Ellos se iban alegando porque yo creo que no iban en sus 5 sentidos. Iban bajo el efecto de alguna droga, me imagino yo. Porque no hablaban bien y aparte se iban peleando entre ellos. No sé ni qué era lo que iban. Y me iban preguntando cosas. Hasta que al fin llegaron al punto ahí donde me dejaron. Y agarraron el carro y se fueron. Me quitaron mi teléfono y todo para que de plano no llamara a la policía. ¿Los 4 eran hombres? Sí. Eran hombres, los 4. Solo que la diferencia es de que el que me tenía la pistola en la cabeza era un muchachito, lo calculo como de 17 años. Estaba nerviosa y pensé que nunca me iba a bajar del carro porque dije tanto que uno ve en las noticias y a qué hora me matan o tiran el cuerpo como hacen en otros lados, porque ellos sí se notaba que eran así, que pertenecían a alguna pandilla. Sí, yo sentí que ya no me bajaba de ese carro. ¿Mucho miedo? Mucho miedo, estaba con mucho miedo. Me contabas que llorabas, ¿qué era lo que pasaba por tu mente en ese momento? Pues yo sí empecé a llorar y a suplicarles que no me hicieran nada, que si se querían llevar mi cartera y todo lo que estaba ahí, pero que no me hicieran nada. Y a ellos risa les dio, todavía empezaron a decir, ahorita vamos solo a agarrar tu dinero nada más. Pero mientras tanto yo llorando y ellos estaban riendo de lo que me estaba pasando. Como ella, muchas personas más se ven en la necesidad de abordar estos vehículos diariamente para poder movilizarse. A veces, hasta llegar al punto de pasar por alto su seguridad con tal de cumplir con sus obligaciones. Cuando logré bajarme de ese carro y que ellos se fueron,
tuve que caminar un montón para salir a la vía principal, pero dije, o sea, llorando y todo, pero gracias a Dios estoy bien. O sea, dentro de lo que cabe estaba bien. No te dejaron sin nada, o sea, todo el dinero lo perdiste, ¿qué otras cosas te quitaron? Celular, unas joyas que tenía en la cartera, pero eso no es nada en comparación a que me hubieran matado o me hubieran hecho algo. ¿Cuál es la sensación que sientes cuando ya te bajan del vehículo? O sea, no sé, incluso si te tiran o te golpean o solo te bajaron. Ah, sí, uno de ellos se bajó y me jaló del brazo y me aventó mientras el otro tiró mi cartera. En lo que yo me agaché a recoger mi cartera, porque hasta una lonchera con comida llevaba al trabajo. Sí, me sentí impotente porque dije, a veces la gente no se mete por miedo también, a veces hay gente que sabe que pasa esas situaciones. La gente me vio llorando porque sí, me vio varias gente llorando, pero no, ninguno se acercó a auxiliarme. Caminaste bastante, ¿qué fue lo primero que hiciste? Pues lo primero que hice fue ir a la casa de una amiga que vive más, o sea, no vivía cerca de donde yo me quedé, pero ahí me auxiliaron. Era lo más próximo. Ajá, era lo más próximo. Lo primero que se me ocurrió porque, o sea, yo no me recordaba de ningún número de nadie, de Dios, nada, de los nervios que tenía y sí estaba muy alterada. Pasé varios días con los nervios así, alterados. ¿Sentías desconfianza en la calle? Ah, sí, el miedo que le queda a uno. Ya uno está, o sea, ya no puede sentir uno a alguien a la par porque está uno con miedo de que lo van a asaltar a uno. ¿Nunca te ha pasado una situación similar? En otras ocasiones en los buses que se subían a asaltar y todo, pero nunca que me hubieran subido a un carro a la fuerza o que adentro de un carro me quitaran mis cosas, no. Y entonces ya no he abordado ese tipo de transporte por lo mismo. Un año ha pasado de esto. Y aún pues andas en la calle y... Ah, sí, a uno le queda la sensación, el miedo. ¿Qué medidas son las que tomas ahora para evitar muchas veces ahora o incluso llegas un poco más tarde o te levantas más temprano para llegar al trabajo y evitar eso? Pues ahora he tenido que hacer uso de las aplicaciones, pero también he escuchado que han estado haciendo mal uso de esas aplicaciones, que crean perfiles falsos para asaltar a los pasajeros. No digo que en todo, pero tanto en moto como en carro ha pasado. E igual a los pilotos les ha pasado que sube un cliente que se dedica solo a asaltarlos. Tal y como indicó la víctima, esto tiene dos caras y quienes conducen también han sufrido de la delincuencia. Ahora las plataformas tienen una modalidad que tanto como a los pilotos como al pasajero les ponen como avisos de advertencia, ¿verdad? Por ejemplo, uno de piloto no aceptar viajes si la persona no tiene foto de perfil, tiene muy poquitos viajes. Entonces, hay ahora también la plataforma ya tira como que las zonas rojas, ¿verdad? Entonces, uno como piloto decide si tomar o no tomar el viaje, ¿va? Hace poco a un compañero le pidieron un viaje, siempre por medio de la plataforma, le pidieron un viaje. Eran dos chicas, se subieron a la parte de atrás y ya en el transcurso del viaje, pues las chicas iban armadas y le quitan el vehículo, ¿verdad? Lo bajaron del vehículo apuntándole con el arma y le robaron el vehículo, ¿verdad? ¿Cómo les afecta que pase todo esto que te comento, el secuestro, el robo, agresiones sexuales a ustedes que se dedican a eso? Pues nos afecta porque la desconfianza de la gente pues busca otras alternativas, ¿verdad? Entonces ya baja la demanda de estos viajes, ¿verdad? Así es como nos afecta. En los últimos años, la demanda de este servicio ha crecido exponencialmente, a tal grado que muchas personas no solo utilizan una plataforma, sino varias al mismo tiempo para poder tener un salario que les permita vivir.
¿Cómo es un viaje regularmente? ¿Te hablan a la aplicación o tus clientes? ¿Cómo es normalmente? Pues ya cuando yo estoy conectada en la aplicación, espero a que pues salga un viaje cerca de la zona, ¿verdad? Entonces cuando ya el cliente hace la solicitud del viaje, ya yo la acepto y la misma aplicación me envía la ubicación del cliente. Siempre usando otra aplicación, pues nos dirigimos al lugar donde el cliente se encuentra y siempre nos da las especificaciones del cliente, ¿verdad? Cómo se llaman, dónde está, en su domicilio, la foto. Damos a la pantalla que estamos ya llegando, ya el cliente sabe que estamos ahí en el lugar, ya el cliente procede pues a subirse, nos identifica, se sube y empezamos el viaje a donde el cliente necesita ir. Así es como se trabaja. ¿Así funciona regularmente todas las aplicaciones? Todas las aplicaciones. ¿En tu experiencia suben más hombres que mujeres o familias? Es dependiendo de los horarios. Por ejemplo, las mañanas y las tardes, noches, son tanto mujeres como hombres. Son que se trasladan de sus trabajos a sus hogares. Ahora los fines de semana sí regularmente son familias, que son las que quieren salir pues a dar una vuelta a un centro comercial o hacer visita, ¿verdad? Hay mucha demanda los días jueves, viernes, sábados, desde las 7, 8 de la noche hasta 1, 2, 3, 4 de la mañana. Buscan mucho viajar, las personas que salen a divertirse, y son zonas específicas como zona 10, zona 1, zona 14, donde hay muchas discotecas, ¿verdad? Pero así como es la demanda de alta, también el riesgo es bastante riesgoso, ¿verdad? Hay bastante riesgo, ya que pues las personas van ebrias, pueden haber disputas, peleas. Muchas veces han pasado que tal vez van varios hombres y van pues ebrios, y ya estando dentro del vehículo empiezan a pelear y pues el piloto tiene que parar, y a veces hasta el piloto, ¿verdad?, se ve metido en estas disputas porque pues ya ellos ebrios ya no le atinan, ¿verdad? Hay pilotos que se han aprovechado de las personas que van ebrias y les quitan sus pertenencias, les roban, ¿verdad? Teléfonos, carteras, lo que llevan, ¿verdad? Sí, están expuestos las dos partes. Estamos expuestos a las dos partes, tanto como los pilotos como las personas que piden el viaje, ¿verdad? Hay aplicaciones que cobran por el uso y hay otras que no. Pero las que no cobran, los viajes sí son bastantes económicos. Ahora las que sí cobran porque uno use estas aplicaciones, pues es un poquito más conveniente, ¿verdad? Por ejemplo, yo uso esta. Acá estoy en modo ocupado, o sea, no me caen viajes ahorita porque no estoy activa. Entonces, si me activo, ya puedo ver mis viajes, ¿verdad? Si alguien está en esta zona y pide un viaje, acá me aparece y ya yo doy si quiero aceptarlo, ¿verdad? O sea, si yo me quiero postular y a la persona se le va a ver en la pantalla si hay más de un piloto, también los que se postulan, ¿verdad? Hay varias. Esta es la que yo uso, pero sí hay varias. Hay otra que también yo he usado, que sería esta, que también acá pues están los viajes, ya sea si viaja en
carro o en moto. Allá hay como 10, 15 que yo he escuchado, ¿verdad? No sé si habrán más, pero sí, antes era solo 1 o 2, ahora sí hay bastantes. Como podemos ver, existen muchas opciones para quienes quieren trasladarse de un sitio a otro. Sin embargo, esto también ha abierto la posibilidad para aquellas personas que han encontrado en estas plataformas una forma para delinquir. Para el cliente la recomendación es, si van a usar una plataforma, que sean pues como muy minuciosos al ver la información del piloto, ¿verdad? Que vean sus reseñas, que vean cuántos viajes ha hecho, que tenga foto de perfil, que vea sobre todo las reseñas, porque ahí los clientes ven el actuar de la persona, si maneja prudente, si no es prudente al manejar, todas esas cositas el cliente puede ponerlas ahí. Entonces el cliente tiene la opción de no solo un piloto, ¿verdad? Sino que varios. Expedientes. Expedientes. Ponerse en los zapatos de alguien quizás es algo que muy poco se hace. Por esta razón, en la siguiente nota le vamos a mostrar la realidad de lo que pasa en las calles a diario y también conoceremos qué pasa con la regulación de este transporte. Sabemos que el transporte es una necesidad y más cuando las personas pues, ya van de regreso a sus hogares. En este momento vamos a salir a las calles, vamos a prestar un servicio de transporte irregular, vamos a poder trasladar a personas que encontremos en el camino y que, como mencionaba anteriormente, ya van saliendo de sus trabajos con rumbo a su hogar. Lo hacemos porque hay situaciones que están ocurriendo en las calles y que ya le hemos identificado y muchos solo ingresan a estos vehículos sin preguntar, sin darse cuenta muchas veces de que algo les pueda pasar en ruta. Justamente eso vamos a tratar de hacer y ver si podemos platicar con ellos, cuántos de ellos son abiertos a contarnos algunas de las experiencias que les ha tocado que vivir en este transporte. No decimos que todos estén involucrados en este tipo de delitos, pero lamentablemente los delincuentes han encontrado una nueva forma de operar en este transporte. Diez a Peronia. Solo 2 caben. ¿10 a Peronia? ¿Alcola? 10 Peronia. ¿Alcola? Para Peronia. ¿Alcola? Sí. La idea era recoger pasaje. Cuando llegamos, alguien del puesto les alertó que no éramos del lugar. Con la duda, otros no se subieron, pero al parecer, este joven tenía prisa por llegar. Un poquito de tráfico aquí. Bastante. Yo creo que esa onda también es por lo de Villanueva, ¿no? Sí, estos trabajos son por lo del puente. Se agarran por aquí para bajar a Villanueva.
En el camino se sentía la desconfianza, a tal grado que conversábamos y en ningún momento el pasajero intentó comunicarse. Durante el camino, guardó sus cosas, se colocó sus audífonos, se acomodó y se durmió. Esta es una práctica que las personas comúnmente hacen, pero que nosotros no recomendamos. El traslado continuó y al ver que no despertaba, el piloto procedió a preguntarle dónde se quedaba. ¿Ustedes van para Perón? Sí, es Perón. ¿Qué parte van a hacer? Voy por la de buses, por donde están los buses. Mercado. Adelante. ¿Vamos a la galera? Ya despierto y a punto de bajarse, era el momento para comentarle lo que nosotros estábamos haciendo. Es solo una consulta de leche, ¿cómo son todos? Hombre, fíjate que nosotros vamos a cobrar el viaje, nosotros somos periodistas. Fíjate que nosotros estamos realizando un reportaje acerca de lo que es un fenómeno que se llama secuestro express, no sé si lo has escuchado. De esas situaciones que pasan mucho en transporte no autorizado, incluso pasa ahora hasta en las plataformas. No sé si has sido víctima alguna vez de algún robo, de alguna situación en un transporte como este. ¿Nunca te ha pasado algo así? Pero me imagino que se has escuchado, es algo que pues, le ha pasado a muchos familiares, a muchos amigos en las calles. Entonces nosotros pues salimos a la calle hoy pues, queriendo hacer también conciencia a las personas que también de verificar los vehículos en donde se suben, porque imagino que viste el vehículo y no sé si sentiste en algún momento que si te daba seguridad o no, o querías venir a tu casa. No sé cómo te sentiste. Bien. O sea, no te creó desconfianza nunca. Un poco de desconfianza. Me imagino que haces uso de este transporte bastante seguido. Sí. ¿Nunca te ha pasado algo así? La verdad es que hay que tomar como que medidas también y bastantes precauciones porque está pasando mucho y están asaltando a muchas personas, incluso ha habido casos de agresiones sexuales y pasa también en hombres y mujeres, entonces pues no solo la recomendación a si tomas un servicio como este, pues tomes un poco más de precauciones porque ha pasado y sigue pasando en la ciudad, entonces para que tengas bastante cuidado. Gracias. Pues, ¿estés bien, oíste? Cuidado, nos vemos. Gracias. Acabamos de dejar a esta persona, nos llama la atención varias cosas que pasaron en el trayecto, como por ejemplo de que en ningún momento preguntó si realmente éramos un transporte, bueno, autorizado o no, pero si de verdad íbamos a llegar al destino que él decía. Sí, porque cualquiera en realidad que quiera hacer taxi pirata, puede ser, en un vehículo y se para ahí y se sube la gente. Realmente al final es cualquier carro que se para y dice lo llevo y se sube. Y en este caso pues es un muchacho que venía de su trabajo porque él yo vi que lo guardó su gafete
Y él lo que hizo inmediatamente fue ponerse sus audífonos, poner música y dormirse. Sí, venía como que venía bastante cansado, definitivamente venía de su trabajo. Eso también es importante que la gente tome en cuenta, que lo primero que hace mucha gente es dormirse y ponerse sus audífonos. Y también eso es peligroso. Aun cuando existe una regulación para el transporte colectivo, la proliferación de este servicio representa riesgos para los guatemaltecos y pocos controles por parte de las autoridades. Para nosotros solo hay dos estadios posibles. El transporte, el servicio de explotación del transporte colectivo de personas, hay los que están autorizados y los que no están autorizados. Y eso tiene que ver con un registro o no. En la práctica tenemos el transporte del taxi, el taxi normal, digamos, el taxi normal, que es el estacionario, pero también hay uno que presta ese servicio que es de manera rotativa, es decir, aquel que está pues circulando en distintos puntos y para y recoge a la persona, al pasaje, la persona que quiere conducir. Pero para nosotros, les repito, para nosotros solo hay dos estadios. O está registrado o no está registrado. Si nosotros tomamos a la persona y en ese momento está conduciendo y no aparece en nuestros registros, digamos, en ese momento se vuelve un vehículo no autorizado para circular. De 18 operativos que hemos ido encontrando, en primer lugar, me parece sorprendente y no sé si la gente lo sabe, pero de los 18 operativos, que eso nos llevó más o menos, hemos verificado alrededor de 1.352 vehículos. De toda esa cantidad de vehículos, encontramos que el 40% de los casos, es decir, estamos hablando un poco arriba de 400 casos, el conductor no tenía licencia de conducir. El 32% adicional a ese 40% lo encontramos con licencia vencida, lo cual quiere decir que con irregularidad de licencia de conducir, entre un grupo y el otro suma el 72% de los casos. Y el resto, que es el 28% restante, encontramos otro tipo de incumplimientos que tenía el vehículo para transitar, lo cual me parece que se vuelve tremendamente importante ponerle atención a esto. Entiendo que en este momento, precisamente porque las cosas van cambiando, ¿no? Van surgiendo nuevas modalidades de prestación del servicio. Hoy estamos frente a una realidad que se necesita administrar con nuevas normas y nuevos supuestos para englobar y manejar de mejor manera esto. Lo consultábamos del tema del transporte y la movilidad por hechos que están sucediendo en las calles, como lo es el famoso secuestro express. No sé si la comuna tiene información de situaciones que están pasando y de estos vehículos que transitan y que está aconteciendo en la calle. Mire, nosotros directamente no vemos temas que tengan que ver ya con conductas delictivas. Por eso es tan importante que estemos trabajando, pues, y nos ha convocado el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, para que nosotros estemos apoyándoles, porque no dudo que ellos puedan tener ya sus denuncias alrededor del tema, pero note usted, como una actividad le dije, solo hay dos estadios, vehículos registrados y vehículos no registrados para prestar el servicio. Se están implementando, se están coordinando para combatir
tipo de transporte que en algún momento genera muchas situaciones donde esto se presta para el traslado de armas, traslado de droga, para cometer vehículos utilizados para cometer fechorías y por supuesto las personas, sin generalizar, pues las personas que en algún momento conducen este tipo de vehículos se prestan para todo esto porque son miembros de alguna mara o de alguna pandilla. Se trabaja acá en el departamento de Guatemala, pero es en el municipio de Mixco donde se ha tenido ese apoyo y donde se han realizado operativos, alrededor de 5 o 6 operativos en lo que va del año en distintas zonas del municipio de Mixco. El famoso operativo Zion, que esto pues se enfoca a los famosos zapatillos, a los vehículos Zion, que son los más utilizados como vehículos de traslado de personas que no son autorizados, conocidos como los famosos taxis piratas. Se ha establecido en algún momento que algunos de ellos tienen o cuentan con antecedentes. Antecedentes, por supuesto, son delictivos como extorsión, asociación ilícita, porque en algún momento han estado detenidos. En lo que va del año, a lo largo de los operativos que se han realizado, suman alrededor de 7 personas capturadas, 2 de ellas en delito flagrante, pero también personas que se les ha notificado orden de aprehensión. De estas personas podemos hablar que 6 son hombres y una de ellas es mujer. Policía Nacional Civil pues hace un llamado a la población, a quienes usan este tipo de servicio de traslado de personas. Sabemos que no todas las personas se dedican a cometer acciones delictivas porque trabajan de manera honrada para ganar el sustento y llevar a su seno familiar, pero también al momento de abordar un vehículo uno tiene que ser precavido. Han habido personas que en algún momento han sido víctimas de robo o asalto, pero que denuncian de manera inmediata. Y eso nos permite a nosotros como institución policial movilizar a las unidades motorizadas, movilizar a las unidades de 4 ruedas y poder detener a estas personas, recuperar lo que se han robado y ponerlos a disposición de juez competente. La población es vulnerable y sin duda todos tenemos la necesidad de movilizarnos. Es por esa razón que durante el programa hemos visto que las estadísticas van en aumento. Es necesario que ustedes acaten las recomendaciones y que si han sido víctimas de un problema como este, lo denuncie. Nosotros, como cada domingo, le traemos un tema. Usted saca sus propias conclusiones. Recuerde que somos Expedientes, un programa que va más allá. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Expedientes.